Estos son los sensores de gas. Tiene una serie de conexiones que son las alimentaciones, tiene una entrada de señal, o más bien una salida de señal, bueno, salida de señal. Y adentro tiene diferentes, según el circuito, tiene diferentes químicas en una perlita que tienen por ahí. Fíjate que pensé que traía más, se me hace que sí tengo más, pero un minuto. Sí, creo que sí los tengo, pero los tengo allá arriba y allá están bien. Bueno, cuando hagamos la práctica me los traigo. Si no, pues lo hacemos solamente con estos dos. Si tú alcanzas a ver, ahí tiene una nomenclatura, si la ves, aquí en la parte metálica que dice MQ2. ¿Sí la ven? Como que se alcanza a ver poco con la cámara. Pero aquí tiene unas letras, y dice MQ2. Y tú dices, bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, cuando tengas un sensor en la mano, este tipo de gas, tiene como una especie de cubierta de una telita metálica para que no o sea, tú lo puedas tocar, pero pase el gas, pero tú no puedas tocar la perlita que está ahí adentro, que es una perlita que reacciona en presencia de gases, o sea, cambia su conducción en base a qué gas tienes en el ambiente. Y eso es así como funciona un sensor de gas. Pero vamos a ver cómo está por dentro. Digo, es una clase así rápida, más que nada informativa. Déjame ver, ¿qué te digo? No me gusta terminar así una clase tan bote pronto como me pasó con la otra, que se me fue el tiempo y no terminé, porque luego no tengo chance de prepararte todo el material que tengo para esta, o sea, para prepararte lo que te voy a mostrar, así que espérenme tantito, ténganme paciencia con eso. Muy bien. Aquí estamos en plataformas modulares y ya les encargué una presentación sobre, bueno, es una investigación y lo vas a hacer a manera de presentación, sobre los diferentes tipos de sensores. Yo te adelanté porque de pronto ¿por qué me adelanto? Para que veas qué es lo que quiero que incluyas. Quiero que incluyas cuáles son las nomenclaturas de los sensores y qué es lo que mide. Entonces yo me adelanto para que me digas, bueno, es que no supe dónde encontrarlo, pues aquí te pongo todos. Y tú vas a hacer una investigación sobre cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, yo aquí ya no te estoy dando los parámetros sobre qué quiero saber de los sensores de gas, sino que tú me vas a hablar de cada uno de los tipos de sensores. Y sobre todo una parte muy importante que quiero que me digas, básate en la presentación que te voy a hacer el día de hoy, es cómo funciona el sensor. O sea, yo creo que ya para estar quinto, casi sexto, pues ya puedes tú tener un criterio de decir esta investigación, como si me fueras a dar la clase a mí, qué es lo que tengo que decir sobre el sensor, que es importante. Entonces tú te lo dejo a tu criterio, no te quise poner una serie de preguntas, nada más te puse los 9 tipos de sensores que quiero que abarques. Y te decía que este que se estaba mostrando era un MQ2. Dice, estos sensores son adecuados para detectar gas LP. ¿Sí saben qué es el gas LP, verdad? Es el El de gas los licuado. tanques. El sí. Sí, el gas de los tanques. El gas licuado, exactamente. El propano, el metano, el alcohol, el hidrógeno, el humo cuando se está quemando la casa, un platillo y que se empieza a salir humo, que estás haciendo el tocino y que se empieza a quemar y sale un montón de humo, entonces se empieza a sonar también el detector de gas. Y también, pero básicamente es muy sensible al gas licuado y al propano, ¿sí? O sea, técnicamente, si tú me preguntas, el MQ2, ¿qué es lo que te detecta? Pues estas dos, es muy importante, el gas licuado, ¿se han visto esas explosiones? Bueno, déjame platicarte una anécdota. Mi papá vive en una casa, en una cuadra, que tiene una esquina, y en esa esquina había porque la tumbaron, más bien explotó y se
explotó y se cayó sola, o sea, pues no tuvieron, ya nada más quitaron los escombros, ¿no? Pero tenían una lavandería. Y esas lavanderías son muy peligrosas porque yo creo que todas pues para ahorrar gas, digo, para ahorrar luz, las ponen que funcionan con gas, las secadoras sobre todo. Entonces, este señor puso gas LP, entonces hubo una fuga. Toda la noche estuvo fugándose el gas LP. Y el gas LP es más pesado que el aire, entonces baja. O sea, no se sube hacia arriba, sino que estaba como abajito Entonces, cuando llega el dentista, que era el que llegaba primero, había un consultorio dental, era como muchos localitos que la persona esta que era de China, Nuevo León, rentaba. Y una se la a una lavandería, otra se la rentaba a un dentista, otra era una estética, y así ya saben cómo son esos localitos, ¿no? Entonces llegó el primero que llegó fue el dentista y puso la luz, ¡pum! Donde saltó la chispa de que conectó la luz, explotó toda la esquina. Entonces, decía que el dueño era de China, Nuevo León. ¿Por qué es importante? Porque en China, Nuevo León hay unas piedras que le llaman piedras lajas, que son como si fuera arena petrificada. Entonces se ven muy bonitas cuando las ponen en fachadas de casas. Entonces, todo ese local estaba forrado de piedras lajas de China. Entonces, cuando explotó, las piedras lajas se desprendieron de la pared y fueron a dar, digo, la avenida Benito Juárez en Guadalupe es una avenida de 8 carriles, 4 de ida y 4 de venida. Y enfrente del local había un 7-Eleven. Pues las piedras lajas de la fachada fueron a dar hasta el 7-Eleven en la calle. Entonces, digo, para que te veas lo importante de tener un sensor de gas que detecte si hay una fuga. ¿Cómo es posible que tú hayas tenido una lavandería con gas LP y no hayas puesto un sensor de gas? El dentista murió, no murió inmediatamente, murió después, pero quedó completamente quemado, tenía quemaduras en todo el cuerpo. Entonces, y mucha gente, de hecho, fue muy afortunado porque pudo habido más muertos y no los hubo. Una de esas piedras golpeó en una camioneta que estaba estacionada y pues no nos das de cuenta como una bala de cañón. Yo no estaba aquí, yo no lo vi, pero estaba en otro lugar. Entonces de pronto cuando veo el periódico, porque veía el norte en línea, y pues siempre iba a ver cuáles eran las noticias de México y de Monterrey. Y nada, dije, yo conozco ese lugar. Ah, nada, era la esquina de mi casa, ¿no? En primera plana, en el norte. Entonces, eso fue como en el 2002, 2003, no me acuerdo. Hace rato. Muy bien. Por eso te digo, o sea, es muy importante este tipo de sensor del MQ2 porque detectan gases muy peligrosos en la atmósfera, bueno, en tu sistema, en tu trabajo, ¿verdad? Y te pueden evitar ese tipo si suena una alarma y te dice que hay gas, pues pon atención y ve a ver qué pasa, ¿no? Corta el gas y airea la zona y no prendas ninguna luz. Muy bien. El MQ es muy sensible al alcohol, chavos. Esto es muy importante. Si has visto los sensores de esos que dicen, sóplale aquí, le dice el tránsito, cuando saliste de una fiesta, para checar el alcoholímetro. Bueno, el que utiliza es el MQ3, ¿sí? Checa el grado de alcohol en el ambiente, en el aliento. Dice, y de menor sensibilidad a la benzina, pero bueno, el más sensible es para el alcohol. Entonces te checa si estás alcoholizado. También es sensible a gases como el LP. De hecho, todos son sensibles a los gases. La diferencia es a qué gas es más sensible. Todos son sensibles a muchos gases, ¿eh? Pero hay unos gases que son más sensibles, según el material del que está hecho, es más sensible a un cierto gas. Entonces, este está especializado en gas LP y está especializado en el alcohol. Entonces tenemos el MQ4, dice, bueno, obviamente, por ejemplo, según el uso que le das, por ejemplo, si lo estás usando en un alcoholímetro, le dices a una persona,
Soplale aquí, pues no va a exhalar gas LP, ¿no? Ni hexano. Quizás CO2, pero no CO, ¿sí? Este es monóxido. ¿Sí saben qué es el monóxido? Hola, monóxido de carbono. O sea, una cosa, lo que Cuando tú estás exhalas quemando es, algo, no el humo. es como el que sale del escape del carro. Ese es el monóxido. Ese humo negro que sale por el carro, por el mofle, que si has visto algunas películas, hay gente que se suicida prendiendo el carro y encerrándose en la cochera. Pues ese es el monóxido, ¿no? Entonces, obviamente una persona que está alcoholizada no va a tener esto en el aliento, ¿verdad? Nada de eso, ¿sí? Entonces, por eso te digo, pues bueno, ¿qué es lo que voy a medir en el aliento de una persona? Pues el alcohol. Y si no me mide nada, pues es que no estoy alcoholizado, o sea. El MQ4 dice, es un sensor para detectar gas metano, o lo que viene siendo el gas, bueno, aquí le llaman gas natural, es que el gas metano es un poco diferente al gas natural, al gas natural que te dan en el tubo. El gas metano, ¿sí saben qué es un gas metano? Hola. ¿El gas del baño? El gas de baño, pero también el gas que le sale a las personas y a los animales, ¿verdad? Sí, Ese es el metano y también explota, pero pues bueno, obviamente no te van a dar, el gas natural no te van a dar gas metano porque huele muy feo. pues es el que utilizan las estufas, realmente. Por eso Sí, huele tan mal. lo que pasa, sí, lo que pasa es que le hacen una modificación al gas metano para que ya no tenga ese olor de característico. Vamos a decir así, que no tenga el olor característico del gas metano, ¿no? Entonces, ese es el MQ4, el que mide el gas metano, que también es explosivo, ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso, que también explota y también es peligroso. Pero es también de los que hace el efecto de invernadero, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú te alimentas nosotros que tenemos una dieta con mucha carne, pues tienes que criar muchas vacas. Y las vacas echan mucho gas metano a la atmósfera, pues imagínate, están comiendo hierba y imagínate las tripas, ¿no? Entonces, ese gas metano también es uno de los que producen el efecto de invernadero que hace que tengamos un calentamiento global. Por eso a más vacas, más calentamiento global. Bueno, entonces, fíjate todo lo que ¿qué tendrías que usar para hacer un sensor de calidad del aire? O sea, tienes que hacer una combinación de 3 o 4 sensores, ¿verdad? Después, el MQ5 se utiliza en la detección de fugas de equipo de gas de consumo. O sea, es el que traen los de gas natural, que dicen, vamos a checar una fuga de gas, ¿no? Y te andan checando un aparatito que trae como un sensorcito y dices, ¿qué está checando? Pues es un MQ5. Y anda Prenden un checando la cerillo. fuga de... Podría ser, no me extrañaría, ¿no? No, la vez pasada fue un experto a la casa de papá de agua y drenaje. Y no, viene un experto y trae un aparato especial. Oye, la fuga sigue allí, igualita. La fuga sigue igualita. Y lo único que traía era un celular de aplicación. Perdón, discúlpame, pero es que, digo, de plano es que ya nos quieren ver la cara de que todos son expertos, ¿no? Y bajas una aplicación del Google Play o ¿cómo se llama? Del Play Store y ya te quedas un experto porque vas usando la aplicación, ¿no? Digo, no digo por ustedes, sino por este tipo de personas. Y creo que hagan su luchita para sacar dinero porque él estaba cobrando por fuera de agua y drenaje, fuera de su trabajo. Creo que haga su luchita, pues bueno, o sea, no está bien, no es ético, no es moral, pero pues bueno, pues si le funciona, pues ni modo, o sea, pero uno tiene que protegerse de ese tipo de personas, ¿eh? Hay mucho estafador. Dice, el sensor MQ6 es un sensor de gas adecuado para detectar la presencia de gas LP, otro especializado en gas LP,
compuesto principalmente por propano y butano y gas natural. O sea, ahí tenemos todo esto es lo que tiene gas LP adentro, no tiene otras cosas. Entonces, realmente hay sensores más adecuados que el MQ6. Aquí tiene un rango de gases que abarca el propano, butano y gas natural, pero entre más grande sea el rango, o sea, menos bien los detecta. O sea, aquí estás metiendo cantidad, pero no le estás dejando en calidad. Entonces, a veces cuando tú tienes un sensor, lo que quieres es que tenga mucha, que sea muy exacto en la medición. Entonces, uno que abarque, que tenga un amplio rango de mediciones, vas a tener el problema de que su exactitud va a ser mala. Entonces, sí, el MQCF sí detecta muchos, pero la calidad de la medición no es tan buena. Dice, el sensor puede detectar concentraciones de gas entre 200 y 1000 partículas por millón. ¿Sí entienden eso? O sea, si tú tienes 1 millón de partículas, puede detectar 1000 dentro de el millón, o sea, de partículas, entre 200 y 1000. O sea, ¿qué son las partículas? Pues, o partes por millón, o sea, también partes por millón es la otra parte. La otra forma en que se lee es que necesitas con que tengas una décima parte o menos, de gas dentro de un volumen de aire, puede detectarlo el LQ6. Y es de utilidad para la detección de fugas de gases en el hogar y en la industria. Su velocidad de respuesta es bastante buena, por lo que se puede activar cualquier dispositivo de manera oportuna. El MQ7 es un sensor de alta sensibilidad, sí es muy sensible, a diferencia del 6, al monóxido de carbono, aunque el monóxido de carbono es el de los mofles, pero también es sensible al H2, que es hidrógeno. El hidrógeno también es explosivo. Ojo, hay ciertos gases que no se miden, como por ejemplo todos los gases inertes, como el helio, xenón, argón, radón, todos esos, no los mide porque son inertes, o sea, no van a reaccionar con los compuestos de, de- del sensor. Luego te voy a explicar cuáles son ahorita que veamos la presentación. Este sensor, el MQ8, es un sensor de gas de hidrógeno, adecuado para detectar concentraciones de hidrógeno en el aire. Puede detectar concentraciones de gas de hidrógeno en cualquier lugar, y aquí tenemos de 100 a 10.000 partículas por millón, o partes por millón. MQ9, perdón, es un sensor muy sencillo de usar, es un sensor de monóxido de carbono y de gas inflamable. Es un MQ7 mejorado, o sea, este era de monóxido, este también tiene monóxido, pero si está mejorado, quiere decir que es más sensible. Dice, mejorado al extremo propicio para detectar las concentraciones en el aire. O sea, no solamente te dice qué hay, sino también cuánto hay. Y eso es muy bueno porque, pues imagínate esto ya en una aplicación con Arduino, que mande las señales por Bluetooth a tu celular y que te diga, tenemos tal gas y tiene tal concentración. Es de los más caritos, ¿eh? Por eso mismo, si te digo porque los he buscado. Y el MQ35 también es caro. Se utilizan en equipos de control de calidad del aire para edificios y oficinas. Son adecuados para la detección del no sé qué de nitrógeno, no sé como el H3, creo que es el anhídrido, no sé, creo que es el anhídrido, luego checo. El óxido de nitrógeno, alcohol, benceno, humo y dióxido de carbono. Bueno, eso es lo que. Todo el dióxido de carbono en un edificio es muy importante, chavos. Si checas, todos checan CO, pero no CO2. Pues el que checa CO2 es el MQ135. ¿Por qué? Porque nosotros exhalamos dióxido de carbono, inhalamos aire, oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, cuando decimos que el aire está muy viciado, por ejemplo, yo tendría que sería bueno poner un MQ35 con un Arduino ahí en el taller cuando regresemos. Y ya ves que a veces hay mucha gente, les digo, abran la puerta porque se siente muy viciado el aire.
Entonces, sobre todo en los meses de invierno que llegamos y cerramos todo, ¿no? Este, podríamos poner un sensor de CO2 y que marque una medición, a ver cómo anda el dióxido de carbono en el lugar encerrado y que dispare una alarma cuando llegue a un cierto nivel para poder abrir la puerta o las ventanas y que no les duele la cabeza. ¿Sí? Bueno, esa es la investigación que vas a hacer. Ya te la platiqué. ¿Por qué te doy esto? Porque pues no me digas, el MQH es esto. No, no, dime cómo se conecta, qué tiene adentro, cómo funciona, y esas cosas, ¿no? O sea, eso ya lo damos por descartado, qué hace cada uno de los tipos. Entonces déjame mostrarte una... Esta. Ay, no, no creo que eso creo que fuera. Ahí está. Aquí tenemos una presentación de un alumno que hizo el semestre pasado. Entonces voy a usar la base de él porque me gustó mucho su presentación. Este, que es un detector de gas. Déjame irla modificando para que quede bonita y te la paso como referencia, ¿no? Para que la tengas. Está todo muy junto. A ver si cabe, no, no cabe. Ahí está, ahí está. Oh, de arriba. Ahí está. Dice, un detector de gas. Déjame hacer un poquito más grande, a ver si puedo ajustar el tamaño. Dice, un detector de gas es un dispositivo que detecta la presencia de gases en un área a menudo como parte de un sistema de seguridad. Este tipo de equipo se usa para detectar una fuga de gas u otras emisiones y puede interactuar con un sistema de control para que un proceso se pueda cerrar automáticamente. Un detector de gas puede hacer sonar una alarma a los operadores en el área donde se está produciendo la fuga, dándoles la oportunidad de salir. Este tipo de dispositivo es importante porque hay muchos gases que se pueden ser perjudiciales para la vida orgánica, como los humanos o animales. La historia, pues bueno, miren, déjame platicártela porque está muy, bueno, ahorita te la leemos, pero déjame platicártela. A ver si la puedo, déjale, está muy amontonado. Déjame mover este para arriba, que es este un poquito más grande. Ahí está, miren. Déjame platicarte, existía un aparato que se llamaba la lámpara de Davy. Bueno, ¿sí saben por qué empezó, cómo fue el primer sensor? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo ha visto en alguna película? ¿Se han visto que se meten a una cueva o a alguna mina, sobre todo a las minas, porque las minas tienen metales? Los metales se oxidan y los metales a veces no están solos, sino que tienen presencia de gases. Incluso a veces son gases explosivos, ¿no? Pero muchas veces son gases tóxicos para el ser humano, para los animales. Entonces mucha gente, sobre todo los que están en las minas de carbón, que tiene una reacción fuerte con el aire, el carbón. O sea, cuando está encerradito, pues no reacciona, pero ya que haces el agujero para sacar el carbón, se empieza a mezclar con el aire y se empiezan a hacer combinaciones desde explosivas hasta venenosas. Entonces, llevaban una jaulita con un pájaro. Si el pájaro se moría, pues tú te salías de ahí porque, o sea, como está el pájaro muy chiquito, entonces se muere más rápido que tú. Pero si tú sigues ahí adentro una vez que se murió el pájaro, significa que tú también te estás envenenando y que no va a pasar mucho tiempo hasta que caigas inconsciente y te mueras por envenenamiento o por falta de aire también. Entonces por eso era importante que llevar ese tipo la mayor parte de las muertes en una mina, más que por derrumbes y esas cosas, era por inhalación de gases tóxicos. Muy bien. Entonces dice, a lo largo del siglo XIX y principio del XX, los mineros del carbón llevaban consigo a los canarios a los túneles, como un sistema de detección temprana contra gases que amenazan la vida, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el metano. El canario normalmente es un ave muy cantada, dejaría de cantar y eventualmente moriría si no se eliminaba de estos gases, lo que indicaba a los mineros que salieran de la mina rápidamente.
El primer detector de gas en la industria fue la lámpara de seguridad llamada lámpara Davy, inventada por Sir Humphrey Davy de Inglaterra en 1815 para detectar la presencia de metano o fire damp, así le llamaban al metano, como no había química formal en 1815, le llamaban fire damp, pero pues es lo que ahora llamado metano, en minas subterráneas de carbón. La lámpara de seguridad de la llama consistía en una llama de aceite ajustada a una altura específica en el aire fresco. Para evitar el encendido de las lámparas, la llama estaba contenida dentro de una funda de vidrio con un suspensor de llama de malla, o sea, tenía una malla metálica. A la altura de las llamas, la altura de las llamas varía según la presencia del metano. O sea, cuando hay mayor metano o con la falta de oxígeno, o sea, cuando había mucho metano, pues se veía la lámpara más iluminada. Cuando había mucho oxígeno, que también llega a ser, pues es explosivo, ¿verdad? Cuando tiene mucho oxígeno puede explotar. Entonces la llama se veía mayor. Hasta el día de hoy en ciertas partes del mundo las luces de seguridad de las llamas aún están en servicio. Se sigue utilizando la lámpara de Davy para detectar si tenemos presencia de metano u exceso de oxígeno, ¿verdad? Muy bien. O falta de oxígeno, perdón. También es falta de oxígeno, perdón. No exceso, falta. Y aquí tenemos nosotros un detector. Vamos a ver. Dice, en la era moderna de la gases comenzó en 1926-27 con el desarrollo de un sensor de combustión catalítica, el LEL, por el doctor Oliver Johnson. El doctor Johnson era un empleado de la Standard Oil Company en California, que ahora se llama Chevron. Comenzó a investigar y desarrollar un método para detectar mezclas combustibles en el aire para ayudar a prevenir explosiones en los tanques de almacenamiento de combustible. Un modelo de demostración se desarrolló en 1926 y se denota como el modelo A. El primer medidor práctico de indicador de vapor eléctrico comenzó su producción en 1927 con el lanzamiento del modelo B, un modelo A o un modelo B. Aquí tenemos nosotros nuestro detector catalítico. Decíamos, tenemos nosotros un pelistor activo con catalizador, que es como una perlita que tiene una cubierta que reacciona con el gas. Aquí tenemos el gas, ¿no? Y el gas está entrando a través de un filtro o puede ser una mallita metálica si tú quieres. Aquí hice un disco de esfínter, así le llaman aquí. Entonces, y tienes tienes una alimentación, tienes dos resistores y tienes tenía un medidor de amperímetro, o sea, para detectar la corriente que pasaba por los resistores. Y tienes aquí un calentador. Este es un calentador. Los sensores de gas, chavos, consumen mucha corriente. A veces cuando hacen proyectos, los alumnos los quieren poner con pilas. El problema de estos es que como tienes que estar calentando un filamento y siempre se calientan un poco, vas a gastarte las pilas, pero de volada. Entonces, se calienta el filamento. Sigue siendo más o menos lo mismo, que se usaba antes a lo que usamos ahora. Sigue teniendo todavía el catalizador, que se llama catalizador porque eh, favorece la reacción química. El calor es un catalizador que favorece la reacción química entre el gas y la superficie del pelistor. Entonces, esa superficie del pelistor varía su conductividad dependiendo de la cantidad de gas que detecta. Entonces, si tenemos un amperímetro conectado aquí, vamos a ver que cuando tienes una corriente por aquí, que es igual a la corriente que pasa por acá, o sea, la corriente que pasa por una que por la otra, entonces vas a tener una lectura de cero. Pero conforme empieza a volverse más conductivo el pelistor que el, que la, que el filamento,
Entonces ese amperímetro empieza a inclinarse para un lado. O si se vuelve menos conductivo, se inclina para el otro. Entonces te podría dar alguna lectura de un exceso o una deficiencia. Por ejemplo, si lo que estás midiendo es el oxígeno, si se mueve para un lado significa que tiene mucho oxígeno, si se mueve para el otro significa que tienes poco oxígeno. Si está en medio significa que tienes un oxígeno normal. Básicamente ese es el famoso detector catalítico que se sigue utilizando en los sensores y fueron fabricados por el Dr. Johnson, que tenemos ahí. Muy bien. No me voy a meter ya todo esto, te los mando ahorita como información. Estos son los tipos de sensores de gas. Podemos ir, bueno, aquí vas a poner tú cada uno de los tipos que te mandé. Me vas a decir que es un detector electrónico. De hecho te voy a mandar un resumen de lo que quiero que hagas, porque te digo que normalmente tengo chance de modificar esto, pero no tuve chance. Aquí tenemos cada uno de los tipos. Tú vas a hablarme del principio electroquímico del sensor de gas, me vas a mandar cómo funciona el detector de Pelistor, cómo funciona la fotoionización, me vas a decir qué es el punto infrarrojo y qué es de imagen infrarroja. Estos ni siquiera necesitan estar en contacto con el gas, o sea, físicamente, sino que pueden ver el espectro del gas y ese espectro lo mide sin estar en contacto. ¿Cuál es la ventaja? Es que tú puedes checar un gas a distancia. Y la otra ventaja es que no expones a que el gas explote. Estás lejos del proceso. Aquí tenemos los de semiconductores como los que te estaba mostrando ahorita, que es con los que vamos a trabajar nosotros aquí con el Arduino. Aquí este sensor está mal, este sensor no va aquí. Hay algunos sensores que son ultrasónicos, pero no son con este tipo de ultrasonidos, ¿sí? Mandan una señal ultrasónica, reverbera con el gas y el gas vibra. Y luego tiene un receptor, igual que este, sí, que cuando llega a la recepción, según la frecuencia de sonido que absorbió, nos dice qué tipo de gas está ahí. Entonces, por ejemplo, el oxígeno absorbe tales frecuencias, el dióxido de carbono estas otras, el monóxido de carbono estas otras. Entonces tú por medios ultrasónicos, y quiero que hagas una investigación cómo funciona un sensor ultrasónico. Me gustaría que fuera más exhaustivo esto, o sea, que no te metieras nada más a decirme, hay ultrasónicos, y bueno, o sea, trata de encontrarle sentido y sabor a la clase, ¿no? De tal forma que cómo funciona, o sea, cómo está por dentro, ¿no? Tenemos ya las últimas generaciones que han sacado, son los holográficos. También tiene que ver con un rayo láser, ¿verdad? Dice, los sensores de gas holográficos utilizan la reflexión de la luz, o sea, yo envío un rayo de luz, igual que el ultrasónico, mando sonido y luego lo recibo. Lo mismo hace el holográfico, pero aquí mando luz, normalmente por medio de un rayo láser, y luego lo que refleja me dice qué frecuencias absorbió. Pero no son frecuencias de sonido, sino que son frecuencias de luz. Dice, utiliza la reflexión de la luz para detectar los cambios en una matriz de película de polímero que contiene un holograma. Como los hologramas reflejan la luz de ciertas longitudes de onda, un cambio en su composición puede generar una reflexión colorida que indica la presencia de una molécula de gas. Miren, ¿han visto ustedes esas cámaras que traen, que salen mucho en las películas, ¿no? Y que puedes ver tú el gas en una pantalla? Bueno, ese es el tipo de sensores que tenemos cuando usamos un sensor holográfico, que es mucho más completo que lo que me está diciendo aquí, para que tú te puedas explayar, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los gases más nocivos para la salud? Pues tenemos el metano, el
el propano, el butano, el amoníaco. Entonces tenemos varios. Entonces, yo te voy a mandar ahorita que me hagas una presentación similar a la que te acabo de presentar del compañero, pero hazla más exhaustiva. Yo solamente te estoy mostrando lo que mandó el compañero del semestre pasado, pero tú puedes hacerla un poquito más exhaustiva que lo que él está haciendo. Dudas o preguntas hasta aquí. Mañana te lo voy a demostrar conectándolo a un Arduino, te voy a mandar la práctica de cómo se conecta y y vamos a ver ya el funcionamiento. Y vamos a ver, yo creo que con el sensor de gases, la parte de recepción de información vía Bluetooth a tu celular para que te marque la medición que está haciendo el detector de gas. ¿Sí? ¿Te queda claro más o menos lo que vamos a ver? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ahorita te voy a mandar ya tienes una presentación como te la acabo de mostrar ahí. Que es esta de los tipos de sensores de gas, pero te voy a mandar la otra investigación, vamos a decir, es una investigación, sobre los tipos de sensores de gas, ¿no? Pero te voy a mandar una presentación como la que te acabo de presentar, te la mando como base, esa que te presenté, y te mando qué es lo que tienes que checar, ¿ok? Dudas o preguntas. Creo que no estoy transmitiendo esta. Yo te estoy mostrando la pantalla. Ahí está. Bueno, ahí está. Estábamos con esta pantalla. Permíteme. Sí, bueno. Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Qué bueno. No hablé. Yo estaba en clase. Estoy en clase. ¿Pero tú cómo estás? ¿Bien? ¿Pero te sientes bien? Ok, bueno. Ahorita te llamo. Gracias. Sí, tuve una llamada, chavos, pero bueno, tengo que estar al pendiente de varias personas, así que... Muy bien, ¿hay dudas o preguntas hasta aquí? No, ¿Lo ninguna. vas a hacer? Ok, entonces te mando a ratito la presentación, aquí le tengo la grabación.